Una de las acusaciones más frecuentes de los católicos romanos a los protestantes hoy día es asegurar que Martín Lutero suprimió los libros apócrifos, y según ellos, es por esa razón que nosotros tenemos 66 libros en nuestras Biblias, porque Martín Lutero suprimió los 7 libros que sí podemos encontrar en las Biblias católicas romanas. Algunos apologistas católicos descuidados han hecho este tipo de declaraciones. Martín Lutero, cuando divide a la iglesia, decide no aceptar las condiciones del Concilio Cristiano de Cartago y por eso quita los 7 libros deuterocanónicos que la iglesia había utilizado por 1500 años. ¿Pero qué tan cierto es esto? Veamos a continuación las objeciones más comunes de los católicos romanos. Número 1. Lutero mutiló la Biblia porque eliminó los libros canónicos de la Septuaginta. Número 2. Lutero mutiló la Biblia porque rechazó las decisiones del Concilio de Hipona y Cartago celebrados en el siglo IV. Respondiendo a la primera objeción, antes de Lutero, muchos primeros cristianos rechazaron estos libros. Aparte, la Septuaginta no era un canon, sino una recopilación de libros, y habían muchos más libros que en las Biblias protestantes, católicas y ortodoxas. En esta tabla presentada aquí puedes ver los distintos códices que se encuentran en la Septuaginta, y los católicos romanos no aceptan todos los libros contenidos aquí. Por eso debemos decir que este argumento es completamente inválido. La segunda objeción es como la plantea el apologista católico Dante Urbina. En contraste a los protestantes que se aferran a los judíos, San Jerónimo, en última instancia, termina sujetándose a la autoridad de la Iglesia, que definió un canon de Antiguo Testamento que incluyó deuterocanónicos. Esta premisa la respondemos con la propia Enciclopedia Católica, que dice lo siguiente: según la doctrina católica, el criterio próximo del canon bíblico es la decisión infalible de la Iglesia. Esta decisión no fue dada hasta bastante tarde en la historia de la Iglesia, en el Concilio de Trento. Decir que la Iglesia Católica Romana definió un canon en el Concilio de Cartago, Hipona, Nicea o algún otro concilio, es ir en contra de sus mismos documentos y creencias sobre el canon definido en el Concilio de Trento del siglo XVI. Tal como dice el teólogo e historiador católico Yves Congar, Cullmann tiene razón al no hablar de la fijación del canon. Una lista oficial y definitiva de escritos inspirados no existió en la Iglesia Católica hasta el Concilio de Trento, así como no hubo una fijación oficial y definitiva del número de los sacramentos hasta entonces. Aparte, los primeros cristianos hicieron énfasis en rechazar los libros apócrifos, conocidos por los católicos romanos como deuterocanónicos, que solo eran usados para la edificación de la Iglesia. Tal como dice Jerónimo de Estridón en sus escritos. Este dice: y así, de la misma manera en que la Iglesia lee a Judith, Tobías y Macabeos en adoración pública, pero no los recibe entre las escrituras canónicas, así también estos 2 libros, Sabiduría y Eclesiástico, pueden ser útiles para la edificación del pueblo, pero no para establecer las doctrinas de la Iglesia. Por otra parte, Jerónimo, aparte de hacer una distinción entre los apócrifos y los libros canónicos, hace una lista para colocar a los apócrifos. Por eso escribe en su prólogo Gelatius lo siguiente: este prólogo, como vanguardia, principiem, de la Escritura, se puede aplicar a todos los libros que hemos traducido del hebreo al latín, para que podamos garantizar que lo que no se encuentra en nuestra lista se coloque entre los escritos apócrifos. Por lo tanto, la sabiduría comúnmente llamada Salomón, el libro de Jesús, hijo de Sirácida, Eclesiástica, y Judith y Tobías y el pastor, se supone que es el pastor de Hermas, no son parte del canon. El primer libro de los Macabeos no lo encontré en hebreo, el segundo es griego, como se puede probar por su propio estilo. Algunas de las objeciones hechas a las declaraciones de Jerónimo es que Jerónimo cambió de opinión y terminó aceptando los libros apócrifos, pero no hay ninguna evidencia de que eso haya sucedido, ni que Jerónimo se haya retractado de su opinión con relación a estos libros. Más bien, la misma Nueva Enciclopedia Católica dice lo siguiente sobre la opinión de Jerónimo. San Jerónimo, 340 a 420 DC, distinguió entre libros canónicos y libros eclesiásticos. A su juicio, estas últimas fueron distribuidas por la Iglesia como buena lectura espiritual, pero no fueron reconocidas como escrituras autorizadas. La situación no estuvo clara en los siglos siguientes. Por ejemplo, Juan de Damasco, Gregorio Magno, Balafrid, Nicolás de Lira y Tostado continuaron dudando de la canonicidad de los libros deuterocanónicos. El Concilio de Trento resolvió definitivamente el asunto del canon del Antiguo Testamento. Que esto no se había hecho anteriormente es evidente por la incertidumbre que persistió hasta la época de Trento.
Como vemos aquí, la misma Enciclopedia Católica reconoce que Jerónimo distinguió entre los libros apócrifos y libros canónicos, libros eclesiásticos y de edificación de la Iglesia y libros canónicos, pero jamás dice que Jerónimo cambió de opinión. Atanasio de Alejandría también dice, pero para mayor precisión agrego esto también, escribiendo por necesidad, que hay otros libros además de estos que no están incluidos en el canon, pero designados por los padres para ser leídos por aquellos que acaban de unirse a nosotros y que desean instrucción en la palabra celestial. La sabiduría de Salomón, la sabiduría de Sirásida, Esther, Judith, Tobit, la que es llamada la enseñanza de los apóstoles y del pastor. Pero los primeros, mis hermanos, están incluidos en el canon, siendo los últimos meramente para leer. Rufino también dice, estos son los que los padres han incluido dentro del canon, por los cuales se reafirman las afirmaciones de nuestra fe, pero es apropiado saber que hay otros libros que no son canónicos, sino llamados por nuestro más grande eclesiásticos, como la sabiduría de Salomón y la otra sabiduría que se dice del hijo de Sirásida, del mismo orden es el libro de Tobías y Judith y los Macabeos, que a lo sumo se leen en la iglesia, pero no se consideran la autoridad por la cual se pueden establecer las cosas de fe. También tenemos declaraciones posteriores de muchos otros teólogos, veamos algunas de ellas. Radulfo Flavicencio dice lo siguiente. En las Sagradas Escrituras hay 4 tipos de discurso: histórico, profético, proverbial y simple. La historia está relatando eventos pasados, como en los 5 libros de Moisés. En esto, aunque los temas sobre los cuales están escritos están llenos de figuras, sin embargo, el legislador declara que estas cosas son ordenadas por el Señor, o cumplidas por él mismo o su pueblo. Del mismo modo, los libros de Josué, Jueces, Ruth, Reyes, Crónicas, Esdras, Esther, los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles pertenecen a la historia sagrada de Tobías, Judith y Macabeos, aunque se leen para la instrucción de la Iglesia, sin embargo, no poseen autoridad completa. Hugo de San Víctor dice, la primera subsección del Antiguo Testamento es la ley, que los hebreos llaman Toráter, contiene el Pentateuco, que son los 5 libros de Moisés. En esta subsección la primera es Bereshit, que es Génesis, según Yesmot, que es Éxodo, tercero está Bajetra, que es Levítico, cuarto Bajedaber, que es Números, quinto Yeadaberim, que es Deuteronomio. La segunda subsección es la de los profetas y contiene 8 textos. El primero es Benem, que es hijo de Nan, que se llama Josué y Jesús Nabe. El segundo es Atim, que son los jueces. Tercero Samuel, que es primero y segundo reyes. Cuarto Malaquías, que es tercer y cuarto reyes. Quinto Isaías, sexto Jeremías, séptimo Ezequiel, octavo Tereasra, que son los 12 profetas. La tercera subsección tiene 9 libros. Primero es Job, segundo David, tercero Maslot, que en griego es Parábolae pero en latín es Proverbios, que es de Salomón, cuarto Coelet, que es Eclesiastés, quinto Sirasirim, que es el Cantar de los Cantares, sexto Daniel, séptimo Reyamin, que son las Crónicas, octavo Esdras, novena Esther. Todos suman 22. Además de esto, hay algunos otros libros, como la Sabiduría de Salomón, el libro de Jesús, hijo de Sirásida, y el libro de Judith, Tobías y el libro de los Macabeos que se leen pero no se consideran en el canon. A estos 22 libros del Antiguo Testamento. Luego los escritos de los santos padres, que son Jerónimo, Agustín, Ambrosio, Gregorio, Isidoro, Orígenes, Beda y los otros doctores, que son innumerables. Estos escritos patrísticos no se cuentan en el texto de las Sagradas Escrituras, al igual que en el Antiguo Testamento. Como hemos dicho, hay ciertos escritos que no están inscritos en el canon y todavía se leen, como la Sabiduría de Salomón, etc. Y así, el texto de las Sagradas Escrituras, como cuerpo entero, está contenido principalmente en 30 libros, 22 de ellos están reunidos en el Antiguo y 8 en el Nuevo Testamento. Antonino dice, los judíos, según Jerónimo en su prólogo Galeatus, crearon 4 divisiones de los libros del Antiguo Testamento. La primera que llaman la ley, el segundo de los profetas, el tercero de hagiografía, el cuarto, que los judíos no colocan en el canon de las Sagradas Escrituras, sino que llaman apócrifo, lo hacen con los otros 5 libros, a saber, Sabiduría, Eclesiástico, Judith, Tobías y Macabeos, que se divide en 2 libros. Con respecto a estos 5 libros, Jerónimo dice en su prólogo a Judith, que su autoridad se juzga menos que apropiada para fortalecer aquellas cosas que entran en disputa. Y Tomás dice lo mismo en la Secunda Secundae, y Nicolás de Lira en Tobit, a saber, que no poseen tal autoridad, que no se puede argumentar a partir de sus palabras lo que pertenece a la fe, como otros libros de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto,
Tal vez, poseen tanta autoridad como las palabras de los sagrados doctores aprobadas por la Iglesia. Podemos seguir nombrando declaraciones de cristianos de los primeros siglos y de siglos posteriores, pero estas son suficientes. Con relación a que Martín Lutero sacó libros de la Biblia, tenemos que decir que es una gran mentira propagada por la mayoría de católicos romanos hoy día, ya que teólogos como Jerónimo, Atanasio, Rufino, Radulfo Flavicencio, Hugo de San Víctor, Antonino, Juan de Damasco, Gregorio Magno, Balafrid, Nicolás de Lira y Tostado, y la mayoría de los otros teólogos los rechazaron explícita y repetidamente, como canónicos en un sentido primario, es decir, la misma opinión de Jerónimo de Estridón, como ya hemos demostrado. Aún, el teólogo e historiador católico romano George Tabor dice: la cuestión de los libros deuterocanónicos no se resolverá antes del siglo XVI. Todavía en la segunda mitad del siglo XIII, San Buenaventura usó como canónico el tercer libro de Esdras y la oración de Manasés, mientras que San Alberto Magno y Santo Tomás dudaban de su valor canónico. Entonces la acusación de que Martín Lutero suprimió 7 libros de la Biblia es un mito, ya muchos otros antes que Lutero los rechazaron y no los recibieron como escritura canónica. Los protestantes aceptamos el canon judío que se cuenta como 22 libros que contados por separados da el canon de 39 libros que tenemos los protestantes hoy día. Si quieres seguir nuestra serie del canon bíblico, suscríbete a nuestro canal y no dejes de compartir este video que puede ser de bendición a alguien más.